Os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Tienes el ejemplo de Juan, viendo una visión que es básicamente el reino de Dios. Cuando Jesús resucita, es que se completa el plan de Dios de redención y es que se establece el reino para aquellos que son de Cristo. Los que estaban vivos en ese momento empezaron a gozar y a ver el reino cumplido, porque es en la resurrección de Cristo que se concreta todo. Y entonces cuando Él resucita, entran en el reino. O sea, el reino de Dios está establecido desde el principio del tiempo, ¿no? O sea, es algo que ha estado ahí todo el tiempo. Pero el hecho de que Jesús viniera, su muerte diera el sacrificio para el pecado del ser humano, es porque la redención, el humano constantemente continuaba, ¿verdad?, su trayectoria de no, y pecado. acercarnos a Dios. Esa es la redención, o sea, cuando Adán peca, se aparta, o sea, el espíritu de Adán muere. Por eso es que el Señor le decía, si comes de la fruta morirá. Porque es su espíritu el que muere y se aparta de Dios. Nos redime y establece otra vez esa unión del espíritu para los que creen en Cristo Jesús, del espíritu con el Padre. Por eso es que podemos entrar, por eso el velo se rasgó, porque podemos entrar a la presencia del Padre sin intermediar, porque ya Cristo, nuestro sacerdote, fue el que nos hizo esa conexión. El reino de Dios es todo lo que hacía, porque Cristo le dijo a la gente, el reino de Dios está entre vosotros. Cuando Él resucita, se completó todo lo que el Señor quería: redención, perdón, salvación. El reino de Dios, acuérdate que es en el Espíritu Santo, porque Él iba a mandar uno que era igual que Él, es el Espíritu Santo. Entonces, la diferencia entre el Antiguo Testamento, entiendo yo, y el Nuevo, es el reino en el poder completo del Espíritu Santo, que no era, como habíamos hablado en algún momento en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu venía sobre los profetas, pero no se quedaba en ellos. Ahora la iglesia está con el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está entre su iglesia y no se va. En el momento que se vaya, entonces es que viene el anticristo. En el momento que la iglesia se vaya, que Sí. es el instrumento del Señor aquí en la tierra, ahí es que va a entrar el anticristo en todo su poder, porque él ha estado molestando desde el principio. Pero cuando yo voy a Mateo, que me trae el mismo, ¿verdad?, porción, Jesús anuncia su muerte. Voy a leer un momentito, ¿verdad?, unos 3 versículos de ahí del final, ¿verdad?, llegando a ese mismo concepto o, ¿verdad?, versión de Lucas. Dice, porque ¿Qué versículo, aprovechará? ¿Qué capítulo? ¿Dónde? Dame el pasaje. Estoy en Mateo 16, 24. Entonces Jesús está haciendo una conversación con sus discípulos. Entonces dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Como él conoce que los discípulos iban a pasar por mucha persecución, ¿verdad? Y van a temer por su vida, ¿verdad? Entonces le está dando una palabra de esperanza, en el sentido de que lo que viene después es tan bueno que no te va a pesar morir. Claro. Porque lo que tú vas a ver allá es algo inexplicable, ¿verdad? Y le dice, les aseguro que no se van a arrepentir, porque van a o sea, no van a desear, cuando vean eso que van a ver, pues no van a desear haber seguido con vida en cierta manera. Me llama mucho la atención y volvemos a esto cuando Jesús habla de Jesús y la oración de su reino. Y eso no es una oración, esa es una oración modelo, pero eso no se quedó ahí y después se va a modificar. Es que siempre nuestra oración es pedir que nosotros dentro de nuestra oración pidamos que ese reino venga. Es decir, que el Señor venga lo más rápido posible y nos lleve, ¿no? Claro, entiendo también el punto de vista de lo que está explicando Ruth, porque yo también comparto su perspectiva de que, bueno, la gente tiene miedo a morirse, nadie se quiere morir. Pero si tú supieras que si tú estás en Cristo y te mueres, óyeme, tú vas a un lugar que está 3 millones de veces años luz mejor que esto. Pero nuestra mente humana no es capaz de entenderlo, aparte de que se nos mete tantas, hay una campaña sucia de parte de Satanás en meternos tantas cosas en la cabeza con respecto a la muerte y tantas cosas, que nosotros tenemos que desechar eso y darle lugar a lo que la palabra dice. Aparte de que también me recuerdo que en la Santa Cena, no recuerdo ahora qué versículo, yo creo que algo del Nuevo Testamento que no era necesariamente los evangelios, era lo que se citaba, que cada vez que sea la cena del Señor terminaba con la frase, ven Señor Jesús, ¿no? Y bebamos, y no sé qué, y es que estamos en una, se nos dice mucho en la Biblia que nosotros tenemos que estar pidiéndole al Señor que venga, porque queremos ver ese reino, ¿no? Entonces, un punto también de que lo veremos en plenitud, en su plenitud, yo estoy de acuerdo en que sí, el reino de Dios se reflejó y la gente lo vio en su momento con Jesucristo y nosotros lo entendemos de cierta forma por lo que hemos visto de Jesucristo. Pero la plenitud del reino de los cielos lo veremos cuando el Señor venga. La oración tiene que ser que ese reino venga. Claro. Es un preview a lo que viene. Ven, Señor, porque si no lo hubiera puesto en una oración. Creo que en este tiempo nosotros vivimos en un mundo caído, porque el hombre se separa de Dios. Entonces somos pocos los que seguimos a Cristo. Y yo creo que sí, somos el templo del Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo, conocemos a Dios, somos minoría en este mundo. Entonces el reino de Dios yo creo que va a venir. Y esperamos la venida del reino o la venida de nuestro Señor. Quería compartir un comentario. David Gossek, él aborda este versículo, la inquietud tuya, donde dice, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Él dice lo siguiente, dice, Jesús dijo esto en este momento para enfatizar una verdad importante. El caminar con Jesús no significa una vida de muerte y de cruces. También significa una vida de poder y la gloria del reino de Dios. Jesús prometió que algunos de sus discípulos verían vislumbres de este poder y gloria, que básicamente como que estamos discutiendo lo mismo, estoy viendo los vislumbres de la gloria de Dios, o sea, es como uno mirar por una rendijita y ver al otro lado qué es lo que hay, lo bueno que hay, pero realmente todavía tú no lo estás disfrutando porque no ha llegado esa plenitud,
pero sí, ya como dice Blanquita, ya tú estás en el camino, ya nosotros estamos Sí. en victoria, porque no estamos enajenados de las dificultades, de que lo hay, o sea, las dificultades y los problemas. De hecho, una de las películas que a mí me impactaron más, la vi hace varios años, y era Pablo, apóstol de Jesucristo, una película donde se presenta bien crudamente lo que es básicamente, o lo que imagina el que la realizó, la vida de Pablo en las cárceles. O sea, es una vida azarosa, una cosa, y cómo él mantenía ese amor y esa fe, porque él había visto a Jesús, él había visto a Cristo en el camino de Damasco, y eso, pasara lo que pasara, viniera lo que viniera, él se acordaba de eso, de esa luz que él había visto en el camino de Damasco, y él decía, mira, tú me puedes hacer lo que tú quieras, mátame, pero yo vi a Jesús, yo sé en quién he creído. Y yo creo que eso en parte resume lo que es nuestra aspiración a ser como Pablo, porque Pablo quiso ser como era Jesús. Exacto, yo por eso que ahora digo, ¿verdad? Creo, entiendo. O sea, lo que tú presentas es que el reino de Dios, o sea, desde que el momento en que el Espíritu Santo mora en nosotros y desde el momento en que Jesús comienza su obra en la tierra y pone a sus discípulos, y los discípulos van y crean, ¿verdad? Toda esta distribución de ese evangelio, desde ese momento lo que la intención es la creación del reino, ¿no? De que el reino comience, o sea, que el reino está comenzando desde ahí, pero no se lleva a su plenitud hasta que nosotros, ¿verdad? Vamos o nos viene a buscar, o entramos nosotros en donde están estos ángeles, donde están, o sea, para mí esa es la plenitud del reino de Dios. O sea, cuando yo hablo de reino, por eso es que pues tal vez entendía que el concepto no lo estaba viendo correctamente, porque para mí cuando hablo de reino, pues yo hablo de reino, hablo del cielo. ¿Sabes? Y no pienso como que reino, que ya yo estoy aquí en el reino, ¿sabes? Ya. ¿Por qué? Porque como estaba diciendo Isa, ¿sabes? No hay una perfección, o sea, no estamos en un lugar donde, ¿sabes? Pero sí, estoy luchando y trabajando para llegar a ese reino. Por lo tanto, eso comenzó desde un momento, porque si no, yo no voy a poder entrar a ser ciudadano de ese reino si yo no he cumplido con unas expectativas específicas. Por lo tanto, sí estoy trabajando para ese reino, pero si estoy en el reino físicamente, pues para mí el reino, cuando hablo de reino, lo veo como, ¿verdad? El cielo. Yo también pienso, recordando siempre de que, como decía Pablo, nosotros vemos ahora por espejo y luego veremos cara a cara, y es que vamos a entender, y nosotros estamos haciendo como unos pininos, tratando de entender, pero que al hablar Blanquita y decir, mira, que el reino está entre nosotros, al hablar Rupi, la vez pasada que mencionó Esteban, que vio los cielos abiertos, porque en el nivel espiritual en que estaba Esteban en ese momento, podía percibir desde aquí que estaba en la tierra, ese cielo abierto que Dios tenía. Pero lo que pasa es que si uno se remonta atrás, cuando estudió en Reyes a Eliseo, que el siervo de él tenía temor porque mira todos los soldados que nos rodean, y él no tenía tanto temor. Entonces él le dice a Dios, abre los ojos de mi siervo. Y cuando Dios le abre los ojos al siervo por la intercesión que él hizo, ahí es que él ve que más eran el ejército celestial de Dios que estaba detrás de él que el ejército humano que estaba, pero él no lo veía con sus ojos físicos. Él lo pudo ver con sus ojos espirituales cuando Dios se lo permitió al siervo. Ok, lo que voy al punto es de que porque no lo veamos físicamente no quiere decir que no esté ahí. Por lo tanto, todas las huestes de Dios
están aquí en la tierra también. Si uno percibe la perfección del reino de Dios, cuando ya yo deje este cuerpo que me vaya a morar con el Señor, pues en el nombre del Señor yo voy a estar morando con él en ese, ya ahí en un escenario perfecto. Pero que la proximidad, la única palabra que yo he podido utilizar para poder entender el concepto es como que hay otra dimensión. Y hay, según hay dimensiones demoníacas, hay una dimensión donde se manifiesta el poder de Dios, que solamente en unos momentos específicos espirituales yo puedo ver esa gloria, como en ese caso que yo mencioné de Eliseo, o en el caso que se mencionó de Saulo, cuando porque vio la presencia, vio a Jesucristo, o cuando Esteban. El hecho de que yo no lo vea todo el tiempo no significa de que no esté, porque cuando dicen a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, nosotros creemos en ese poder y nosotros estamos seguros que Dios, si andamos en su presencia, nos va a cuidar, y que lo ha hecho y que lo hemos sentido, aunque no lo hemos visto, porque muchas veces ha sido así. O sea que es como si Cristo fuera la puerta que bajó al mundo y los discípulos tuvieron la bendición de que tenían la puerta ahí, que la podían tocar. Y cuando Cristo vuelve y se va al cielo, no es que no tengamos acceso a la puerta, porque la tenemos a través de quién, del Espíritu Santo, pero Él bajó aquí y sí tenemos el acceso. Así es que yo lo veo más. El diccionario bíblico que me regalaron y une los dos pensamientos en uno solo, tanto el futuro como el presente. Y dice aquí, hay un aspecto futuro también, refiriéndonos al reino de los cielos, ¿no? Por cuanto, a pesar de que se establece claramente en el Evangelio que el reino se manifiesta aquí y ahora, también se pone de relieve que por el momento se manifiesta en este mundo únicamente de modo provisional. Por ello, la proclamación de la presente actividad del mismo en las palabras, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, va seguida de una advertencia: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. El tropiezo radica en el carácter oculto del reino de esta época. Los milagros son todavía señales de otro orden de realidad diferente de la actual. No ha llegado aún el momento en que los demonios han de ser entregados a las tinieblas eternas. El evangelio del reino se revela todavía únicamente como semilla que está siendo sembrada, ¿no? Entonces, es como unir las dos vertientes. Sí, es presente, pero también es duro. El reino de los cielos es presente, sí. El Señor estuvo aquí y nos enseñó cómo era eso. Pero aunque ese concepto vaya evolucionando ante nuestros ojos, en su totalidad no lo vamos a ver hasta que Él venga. Yo estoy de acuerdo. Como yo lo capto, ¿no? Que no es que alguien tenga la razón, no es que estamos hablando de lo mismo, pero estamos hablando como que de dos partes de una misma cosa, ¿no? Y lo que hay que hacer es unirla. Sí, Él estuvo aquí y Él es el reino, sí, perfecto. Eso es cierto, no lo vamos a desmentir porque está en la palabra del Señor, pero lo que pasa es que eso es el inicio de algo que va a culminar con la segunda venida del Señor, cuando el reino del Dios, del Señor, se establezca de una manera más formal y para siempre, ¿no? Sí, como cuando alguien viene y anuncia y dice, ok, yo los puedo hacer ciudadanos de mi reino, esto es lo que ustedes tienen que hacer, estos son los requisitos. Todo eso ahora. Prepárense, y cuando se preparen, entonces ya ustedes llegaron y alcanzaron. Pero claro, es un proceso de preparación. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es que el testigo de Jehová, y el que sepa un poquito más de esto puede abundar, porque no sé, el testigo de Jehová a veces piensa que el reino de Dios ya está, ellos están viviendo el reino de Dios. Cuando estudiemos el milenio, vamos a ver, ¿verdad?, que hay un reino de Jesucristo aquí en la tierra. O sea, claro. Ahí va a estar la manifestación de Jesús completa, porque el diablo va a estar amarrado, encarcelado, y el anticristo y la bestia han sido ya al fuego al infierno, ¿no? O sea que esos 1000 años Dios va a reinar, un reino físico, visible. Y después entonces que viene la Nueva Jerusalén, que entonces el reino ya es final de los fines. Con la nueva tierra. Pero eso es después del milenio. Después del milenio.
Exacto, pero ya en el milenio Jesucristo está reinando. Jesucristo es el que está reinando en la tierra. Que no es como ahora, que el que está reinando en la tierra es el diablo. Pero los testigos de Jehová tienen ese concepto. Sí, yo no creo en el milenio, yo creo que ya estamos ya está el reino. Y muchas otras religiones también no creen en el milenio, ni creen que Jesucristo viene más tarde que. No creen eso. Bueno, algunos no creen ni en el infierno, siquiera. Ustedes tenían la percepción de esa de los 144,000. Yo siempre la lucha que tenía, yo dije, ¿quién lleva el conteo? ¿De cuántos van? Como ahora tienen millones de fieles de ellos, pues ahora ya la cambiaron. Se ha adaptado a los tiempos, claro. Ya son unos líderes, unos sacerdotes. Es difícil dedicarle a un testigo de Jehová. Estamos hablando de dos cosas totalmente igual, lo mismo, lo único que estamos hablando es de una parte A y una parte B que había que unir, ¿no? Porque estamos hablando de lo mismo. Y te vas a dar cuenta en el video y te vas a dar cuenta que estábamos hablando exactamente de lo mismo. Unos veíamos el principio y otros veían el final y había que unir los conceptos. Eso era todo.